de sexo es necesario y para eso lo tenemos al doctor, al sexólogo universitario, recibido estudiante de la UBA, el señor Adrián Rosa. Queremos sexo, queremos sexo, queremos sexo, queremos sexo. Sí. Hola, Hola, doctor. Ahí estamos, vi la proclama, me parece muy bien, ¿no? Siempre que haya consentimiento y que también nos cuidemos un poquito porque hay un tema con la doctora Gabriela Piovano y vamos a hablar, y hay datos del Hospital Muñiz que preocupan el incremento de infecciones de transmisión sexual, y en este caso no el HIV, que parece que está estabilizado, sino, por ejemplo, los casos de sífilis. Bueno, pero espere que tengo otra persona ahí rápidamente para presentarla, doctor, porque es alguien que hace mucho la quiero cruzar con nosotros en esta cuestión de visibilizar la nueva ola transfóbica, ¿no? Que nos viene de Europa, que hace varios días que venimos hablando con usted, y ella es una señorita, una amiga, una persona justamente transgénero. ¿Qué carajo es ser transgénero? Y ella que es casi abogada, ella que es periodista, ella que ha estado en la calle, ha sabido lo que es rescatar la noticia de la verdad, de los fondos, de los barrios, de los lugares, y que ha estado con todo. Ella es Ale Vale. Hola Gaby, ¿cómo estás, Doc? Hola, mi amor hermosa. Hola a toda la mesa, los Hola, chicos, los compañeros hola, y compañeras. Bueno. Gaby, mientras hacía la presentación me traía mucha nostalgia de esas noches fríísimas de pandemia que hacíamos en otra radio, tu programa Mundo Piovano, en soledad y con mucha gente que nos escuchaba. La verdad que recuerdos hermosos tengo de Huguito, tuyo y de todos los compañeros que íbamos todos los martes a hacer el programa, Gaby. Totalmente. Bueno, y te sigo esperando para los martes de 20 a 22, que estamos ahí en Somos Radio Tú, que bueno, también ahí me lo estoy capturando al doctor Rosa. No sé si lo conoces vos, Adrián Rosa. Sí, claro, obvio, lo conozco. Sí, obvio que lo Bueno, conozco. y vos, Adrián, la conocés a Ale Malen, me imagino también. Sí, todos estamos ahí en la mesa, interesante, y bueno, la presencia, por supuesto, de cada invitado o invitada que suma. Bien, yo porque Ale, por un lado, Adrián me comentaba de hablar hoy sobre el aumento, ¿no? El informe, estabas diciendo vos, Adrián, el informe que parte del Hospital Muñiz, del servicio de dermatología, que es un servicio que trabaja justamente con las infecciones de transmisión sexual, donde se habla justamente y se da el alerta, ¿no?, del aumento de las infecciones de transmisión sexual. Si bien el HIV, sea, entre comillas, podemos después, Adrián, tener una parte para ese tema, pero bueno, no deja de ser preocupante que las infecciones de transmisión sexual están aumentando, ¿no es cierto, Adrián? Sí, bueno, hubo un poco de conmoción cuando empezaron los casos de viruela del mono, que tenía que ver con el contacto íntimo y cercano, ¿no? Sí. No solamente por la parte sexual. Y después ahí yo creo que no hay campaña. Y digo, hay elecciones dentro de poco, todos los políticos están preocupados, por supuesto, ¿no?, en conseguir votos, y no se habla mucho de salud y educación, y por supuesto no hay campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual. En la escuela la ESI se da, en muchos casos obligada, se da mal, y los medios de comunicación y redes sociales que no ayudan, porque si nos ponemos a realizar, y yo lo hago porque soy parte de esto, informan mal, en forma parcial, o sexualizan algo que tenemos que usar para cuidar, ¿no? Eso es una observación que vengo llevando a cabo hace tiempo. Bueno, justamente por eso también está bueno que esté Ale, ¿no, Malen? Que vos venís ya hace rato, Ale, trabajando en medios que tienen, podemos decir, de envergadura, podríamos decir. Y se te es difícil a vos también meter directamente estos temas, ¿o no? Bueno, totalmente, porque como lo decía recién el Doc, hay una invisibilización de estos temas. Fíjate que como recién apuntaban, no hay una sola campaña que hable acerca de la salud sexual, la salud reproductiva. Todavía tenemos provincias donde es imposible el acceso a la ley IVE,
Claro. de la ley de aborto voluntario, seguro y gratuito. Digo, hemos crecido mucho, pero nos falta muchísimo todavía en implementar una ESI no binaria, justamente. También eso, ¿no? ¿Qué digo con esto, Gaby? Que la ESI también le enseñen, que no solamente le enseñen docentes que responden a un esquema heteronormativo, heterosexual, sino también una ESI no binaria, que sea plural y que sea federal. Hay provincias donde no hay educación sexual integral en las escuelas. Y tiene que ver también, me parece, con un proceso de derechización que hay y los discursos de odio que hay hacia nuestro colectivo, hacia nuestra colectiva y hacia el colectivo LGTB en su conjunto. Recordar también cómo el doctor indicaba la viruela del mono, que enseguida se la quiso indicar a la comunidad LGTB como la mal llamada peste rosa, ¿no? Nos falta un montón todavía de construirnos en esos temas, y creo que la responsabilidad la tienen los ejecutores de las políticas públicas, que la verdad están poco ausentes. En la ciudad de Buenos Aires, sin ir más lejos, no se reparten más preservativos como se repartían antes. Claro. Y eso es importante. Quiero rescatar justamente lo que se ha hecho en el Ministerio de Salud, que comandaba Ginés González García, que ponía estos temas en agenda pública, que los llevaba a las escuelas, que los llevaba a todas las provincias, y eso es importante y lo que deberíamos retomar como sociedad. Claro, lo que pasa es que ahí también, y ayúdame Adrián, con el tema del federalismo, donde justamente entonces las localías son las que deciden sobre estas políticas, claro, ¿no? Claro, la política, a ver, en las cuestiones educativas, la educación y la salud, porque los forros no se reparten en provincias católicas, ¿no? Claro, y la salud, bueno, la educación es obviamente autonomía de potestad de las provincias. Y eso se debería rediscutir como una política pública de alcance federal y nacional, ¿no, Gaby? Claro. ¿Viste? Pero hay un tema importante que quiero remarcar, ¿no? La ignorancia es el peor enemigo, porque yo digo, él dice que se adoctrina con la ESI, lo que está queriendo decir, no quiero que tratemos la ESI, no quiero que eduquemos, porque yo doy clases de ESI en escuelas, ¿no? Y yo no salgo a decir a los chicos salgan a tener sexo. Les explico consentimiento, respeto, aceptación, cuidado, que si vas a tener sexo, es un preservativo, un campo de látex, y ahora sí, y este es un tema interesante que quiero remarcar y poner en la mesa de discusión, es que se están dando preservativos íntimos o internos, que mal son llamados preservativos femeninos, en varios ESAC, y esto es un hecho importante de la Ciudad de Buenos Aires que tiene que crecer en todo el país, porque no son de látex, sino que son de nitrilo y o poliuretano, con lo cual personas alérgicas al látex los pueden usar, y es para penetraciones vaginales y anales. Sí, además se pueden dejar cosas adentro, sirven son como la Siloc. Bueno, escuchame una cosa, Ale Malen, ¿estás ahí todavía? Sí, lo estoy escuchando, sí. Bien, yo creo que también lo que estabas diciendo vos de la diversificación de las miradas, ¿no es cierto? Cuando estuvimos charlando con gente del INADI ya hace algunos años, que iban a hacer unos cuadernillos, ¿no? Que hablaban del tema de integración, sí, y yo qué sé, y la pluriculturalidad. Y era o sea, el tema de la discriminación estaba varado, ¿no? En ser marrón o ser chino o ser boliviano y no ser, claro, no, o sea, la cuestión trans, la cuestión discapacidad, la cuestión del HIV, ¿no? Todo eso ni se les había pasado por la cabeza, ¿no? Entonces... No, totalmente, Gaby. Las cuestiones de las minorías, sea cual sea la minoría, han sido históricamente vulneradas y olvidadas en nuestro país a lo largo de la historia. Afortunadamente tuvimos gobiernos que recogieron las banderas nuestras, la bandera de los que reclamamos, más allá de nuestra condición y de nuestra situación, y que tuteló con derechos. Ahora falta que esos derechos
se consoliden justamente desde lo educativo, desde lo cultural. Creo que es importante la presentación de parte de la cultura también de estas políticas, ¿no? Bueno, y escúchame, entonces ahí es donde entra justamente uno de los motivos por los cuales me encanta que hoy estés acá y cruzarte con Adrián también un poco. Y bueno, acá estamos con los chicos, que después vamos a hacer una impro, ¿eh? Después vamos a hacer más que una impro, es un ensayo, para que el doctor no se ponga mal, porque dice, no, yo no, ¿cómo voy a hacer impro si yo soy médico y soy científico? Entonces, hacemos un ensayo. Entendelo, Gaby, no lo arrastres, no lo arrastres a tu locura, el doctor, por favor. Ya lo arrastré y lo pasó re bien. Mirá, y se la pasa viniendo acá. No, a ver, me parece que está la cuestión justamente del transgenerismo y hoy por hoy toda una nueva corriente, porque esto es lo terrible con estas temáticas, querida Ale, cuando se logran conquistar, ¿no? Sentido, ¿no? E introducir dentro de ese sentido tan cerrado que manejó la derecha, ¿no? La iglesia, digamos, pre-Francisco, ¿no? Porque uno lo siente a Francisco hoy cada vez mucho más cercano a todo esto. Y la cuestión de entonces venir con, primero, la idea de que todo aquel que expresa su disconformidad o su forma diferente de percibir su digamos, su sexo, su género, mejor dicho, su género, o que no siente ningún género o lo que sea, no toda la diversidad enorme que hay, y directamente ahora volver para atrás, ¿no? O sea, mirá cómo se instaló ahora, por ejemplo, fue la semana o el mes de la diversidad. Exactamente. El mes de la diversidad. O sea, digo, qué importante que ya no sea un día, no sea una marcha furtiva, no sea un espectáculo, un corso o solamente un día de una conmemoración, ¿no es cierto? ¿No? Sino permitirnos empezar a ocupar un espacio en el tiempo, en los medios de comunicación masivos, etcétera. Pero paralelo a esto viene toda esta corriente donde muestran que muchas personas que han, uno entiende que el asunto es así, ¿no? Que ni bien expresan esta diferencia de percepción, dicen, listo, vamos, castrámela, ponele las tetas, sacale aquello, hacele lo otro, claro, ¿no? Entonces ahora, un tiempo después, están arrepentidos porque no querían eso, ahora no quieren eso y ya se dio un paso que no se, del cual, entre comillas, no se puede volver. Entonces, a mí me parece muy claro que detrás de eso hay, digamos, una militancia antitransgenerismo. O sea, no veo que sea solamente, o sea, estamos de acuerdo que esas prácticas son inaceptables. Si suceden, deberían dejar de suceder de esa manera, ¿no? Pero envolver en eso la cuestión del sentirse diferente y entonces, otra vez heteronormalicemos que ahí está la felicidad, claro, está lo seguro. Claro, ahí está. Sí, perdón, hay un tema importante que yo quiero remarcar. Lo primero es que lo que se está discutiendo son las edades, ¿no? Porque realmente en algunos países lo que llamamos hormonización o cirugía se hacía en edades muy tempranas y esto es una persona que está en crecimiento, un adolescente, claro, en evolución, claro, que no todavía está preparado por un cambio así. Diferente es una persona adulta, o podemos discutir 18 años, 16, habría que evaluarlo bien, ¿no? Ale por ahí tiene más experiencia en este sentido de poder ver. Y no olvidemos que son seres humanos, que están pasando por situaciones puntuales en la cual sufren mucho. Y se avanzó mucho. Pero ahí, por ejemplo, también, Doc, sin dejar de dar la enorme presión que ejercen los medios de comunicación, las imposiciones, como decía Gaby, la doctora Piovano, heteronormativas de la belleza, de que si sos o si que te autopercibís trans o femenina, tenés que tener lindas tetas, lindo culo, tenés que tener cinturita chiquita, boca grande, y tenés que tener vulva. Todo eso es un proceso de deconstrucción y lo quieren ligar indefectiblemente a un avance
que no vamos a permitir que retroceda nunca de nuestros derechos, obviamente, y lo quieren ligar justamente a nuestra situación de, como decía Gaby, de transgénero, de imponernos eso a condición de los derechos que nosotros tenemos. Claro. Escúchame, Ale, vos pensás, primero, en Argentina hay una diferencia, o sea, no hay una práctica hoy sobre los cuerpos de las personas menores. No. Si bien el Código Civil, Gaby, dice que a partir de los 16 años vos podés tomar decisiones respecto de las decisiones sobre tu propio cuerpo. Lo cierto y lo claro es que cuando vas a un endocrinólogo para empezar una terapia de reemplazo hormonal y sos menor, lo que hacen es suministrarte un par de meses o el tiempo que fuera necesario hasta que seas mayor de edad, hasta los 18, 19 años, un antiandrógeno para que no produzcas testosterona u hormonas femeninas, hasta que vos tengas la capacidad primero de reencontrarte con esa decisión que tomaste al principio, que puede ser apresurada, que puede ser impuesta por los medios, por los padres, por condicionamientos culturales, etcétera, y después poder decidirlo. Y como decía el doc hace un instante, la importancia de hacerlo, si lo querés hacer, cuando tengas un recorrido ya en lo que significan este tipo de cirugías, lo que significa una hormonización o una hormonación para una persona trans, sea varón o sea mujer, que no es fácil, que no es sencillo y que afortunadamente en nuestro país lo es, pero que sigue siendo muy difícil en el resto, no solamente del mundo, sino también saliendo de lo que es la General Paz para el lado de adentro. Siempre las políticas federales o pseudo federales son para el AMBA. Yo quisiera saber si una persona que tiene necesidad y ganas de poder acceder a un tratamiento hormonal en Jujuy, en Salta, en Chaco, en Misiones, en Formosa, puede llegar a hacerlo con asistencia del Estado como lo contempla la Ley 26743. No, en Jujuy estoy segura que la cagan a palo. O sea, Sí. No olvidate. Jujuy tienen habilitado pegarle inclusive. Justamente, pero entonces desde lo vivencial, que obviamente no vamos a esperar responder, digamos, ¿no?, a la generalidad con tu caso personal, pero sí que vos no solo en esto nos podés contar, no solo desde vos, sino de tus compañeras, ¿no? Vos pensás que, o sea, las personas más chicas que empiezan a expresarse diferentes con relación a su género, realmente, ¿qué posibilidades hay de que esto vaya cambiando? O sea, obviamente que uno se puede ir sintiendo más cómodo o más identificado en un momento y que esto cambia a lo largo de la vida, y está claro, yo lo he visto, pero ¿pensás que es algo realmente, o contémosle un poco a la gente, ¿no? ¿Este proceso es firme o realmente puede haber alguien que después diga, no, la verdad que yo esto lo hice porque fui mal diagnosticado, como quieren decir, yo tengo un problema de salud mental? Y no, Claro. es buenísimo, es buenísimo. No, Gaby, yo creo que cuando le haces sobre una edad, igual de todos modos, es cierto, y no subestimemos a las juventudes que por hoy están muy avanzadas en cuanto a educación, en cuanto a información, que nosotros por ahí, nuestra generación, los de 40 y pico, no teníamos esa información, y que están muy avanzados con respecto a eso. De todos modos, insisto con esto, es importante darse los tiempos y esperar y respetar los tiempos de cada uno, de cada una, para poder hacer los cambios, que algunos de ellos son irreversibles, como vos decías, ¿no? Claro. Ale, Gaby, hay un tema importante también que es fundamental remarcar y contarle a la gente, porque muchos critican y dicen, mira, es transgénero y no se operó. Bueno, la realidad es que cada situación es puntual, porque, a ver, hacer una cirugía de reconstrucción o readecuación, ¿no?, implica, ¿sí?, seccionar filetes nerviosos, seleccionar partes que tienen con la genitalidad, con el disfrute, que las reconstrucciones no siempre pueden disfrutar de la misma manera, es decir, cambia mucho. Entonces, no es juzgar a la persona, sino acompañar para que pueda estar bien, que pueda ver qué es lo que quiere, porque siempre hablamos de esto que es personalizado, en base a lo que sienta y lo que quiera,
y a partir de ahí, bueno, hormonizar, operar o ver qué es lo que se puede hacer en una complicación, ¿no? Incluso, Doc, cuando vas a operarte, cuando yo hice la reafirmación genital, como se le llama ahora, y cuando vas a hacer las primeras consultas, no te dan turno enseguida para hacerla, te hacen, si bien no es necesario hacer terapia, es una decisión personal desde ya, creo que tiene que estar implícitamente decidido con tu terapeuta, con un análisis profundo desde lo que te pasa y lo que sentís y las necesidades personales de adecuar o no tu sexualidad, a tu genitalidad, a tu expresión de género. De todos modos, el médico, por ejemplo, el que me operó a mí, el doctor Javier Belinsky, tuvo un tiempo largo para decirte, sí, la verdad estás preparada, no estás preparada, explicándote, y eso es muy importante hacerlo. Qué importante que el profesional tenga, porque la otra parte de esto es, bueno, lo que le está pasando hoy a Silvina Luna, ¿no? Claro. Que justamente, fíjate, una persona hetero cis recontra inserta, ¿no? En lo que sería el poder, vamos a decir, o los que manejan la heteronorma, cae víctima igual de una práctica médica deleznable, ¿no es cierto?, donde se utilizan sustancias que no están aprobadas, que son malas, etcétera, etcétera. Vos sabés, Gaby, que yo cuando empecé a hacer mi terapia de reemplazo hormonal en el hospital público, el doctor Alberto Nájalvar, en el Hospital Durán, que dicho sea de paso, tiene un equipo maravilloso que ahora han reducido mucho la atención por la falta de presupuestos y demás. Claro. El doctor me decía, ¿por qué no consultás al doctor Belinsky acerca de la resignación hospitalaria? Yo la verdad que no estaba decidida todavía para hacerlo. Lo hice cuando tenía la seguridad de poder hacerlo, lo hice a los 42 años, no, menos, a los 40 años, con una decisión, con una firmeza, con un estudio previo, y la verdad que te digo, fui a hacer la primera consulta en marzo y me terminé operando en noviembre, porque ese es el tiempo que te da el médico para explicarte, tenés un montón de consultas previas y demás, y ahí está la responsabilidad de cada uno de los profesionales que trabajan en la materia, ¿no? Claro. Ale, Gaby. Sí. Sí, quería comentar una cosa, que la realidad es que el equipo del Hospital Durán es de excelencia y eminencia. Bueno, estaba encabezado por el doctor Adrián Gelien, que creo ya se acaba de jubilar, pero digamos, o sea, no hay formación de este estilo en el resto de los hospitales de la ciudad, casi ninguno, ¿sí? Puede haber alguno, pero andate, como decías, a Salta, a Jujuy, a Tucumán, a Santa Fe. Es decir, la gente queda desamparada. El equipo que vos decías, Doc, del Hospital Durán, que lo encabezaba el psicoanalista, el psiquiatra, el doctor Jailén, junto con Alberto Nájalvar, que es el endocrinólogo, andrólogo y el cirujano, el proctólogo en realidad, y el el doctor Javier Belinsky, que es urólogo, son la verdad que maravillosos. Y otra cosa que quiero destacar es cómo las obras sociales empezaron a tomar carta de este asunto y están empezando, las personas que están decididas a hacerse algún tipo de operación de readecuación de sexo contemplada en la ley de identidad de género, a poner obstáculos para poder lograrla. Claro. Hay una obra social muy conocida, y la voy a mencionar, es ACORD, que sacó al único cirujano plástico que hacía la feminización facial, que si bien para muchos no es importante, para muchas otras sí, o que para acceder a una obra social, lo veíamos el otro día en un reclamo que había frente a OSDE, que le querían cobrar no sé cuánto más de lo que corresponde a un plan a la persona real por el simple hecho de ser una persona transgénero. Hay cosas que todavía hay que rediscutir en el sistema de salud y mucho más en el sistema de salud privado. Totalmente, y además esto, ¿no? Generar realmente que el espacio público sea el lugar de formación, de promoción de las prácticas seguras en cuanto a la readecuación de género, porque también ahí entran las Silvina Lunas, porque ahí está el tema. Entonces, mirá si nosotros, por ejemplo, hubiéramos tomado este tema no con la distancia, con la versión que muchos colegas desgraciadamente han tomado al tema HIV y al tema trans, todo lo que se podría haber hecho ya a esta altura
de provechoso, porque obviamente después hay gente que va a pagar para operarse en el privado. Porque hay gente que pudiendo, o sea, aunque tenga, por ejemplo, buena salud pública, igual quiere pagar en el privado, quiere que el doctor lo atienda en el privado y está bárbaro. Pero vos con el público asegurás que entonces las prácticas sean las más seguras para la gente, ¿no? Y eso derrama entonces en que el sector privado también tenga que tener ese tipo de seguridades y garantías.